Buenas tardes con todos y todas las presentes. Qué gusto tenerles nuevamente en una nueva entrega de esta capacitación online a cargo de nuestra querida María Fernanda Arce. Vamos a hablar acerca de la experticia online, cómo llegar a ser un docente del siglo XXI. Vamos a aprender muchas cosas, ya hemos aprendido acerca de la formación profesional online bajo el enfoque de competencias y cómo los docentes tienen que cambiar su modelo de educación hacia sus estudiantes para poder llegar a ellos y formarlos como profesionales con una visión más amplia y que puedan competir dentro del campo laboral. Así es que hoy vamos a hablar acerca de la educación virtual, la nueva forma de educar que estamos viviendo todos en la actualidad. El viernes vamos a hablar acerca de una propuesta de aprendizaje online y cerraremos con el tema docente digital, docente del siglo XXI. No olviden que pueden acceder a su certificación por 40 horas académicas, misma que les sirve para sus ascensos profesionales, concurso de méritos y oposición del Ministerio de Educación y su crecimiento personal, profesional y social. Para adquirir esta certificación, pueden hacer el depósito en la cuenta corriente Produbanco, número 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet SA. El número de RUC 179 274 174 2001. Vamos a recordarles también la metodología de trabajo que vamos a manejar en esta noche. En primer lugar, debes escribir una recomendación en la fanpage de Formación Continua Poliestudios, escribir 3 comentarios durante la videoconferencia. Estos 3 comentarios deben ir resumiendo lo que vamos aprendiendo con María Fernanda y además nosotros tomaremos estos comentarios como constancia de la asistencia de cada uno de ustedes. Lo más importante que les pedimos es compartir esta capacitación con un grupo de amigos y llegar así a más lugares del Ecuador y de Latinoamérica. Vamos entonces a ver si Maffer ya logró conectarse. Regalémosle 2 minutitos para que pueda ingresar y seguimos con la capacitación. Listo, parece que ya se está conectando Maffer. Ya la tenemos ahí. Puedes comenzar, María Fernanda. Activa tu micrófono, por favor. Ya, ahí. Muy bien, se te escucha muy bien. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos. Como siempre es un gusto compartir temáticas que ayuden a nuestro fortalecimiento y crecimiento, no solo profesional, sino también personal. La temática con la que vamos a trabajar en esta tarde es educación virtual, la nueva forma de educar. ¿Y por qué vamos a trabajar con este tema? Pues porque poco a poco vamos introduciéndonos un poquito más en este proceso educativo y porque es importante ir descubriendo todos los aportes que nos acompañan en este proceso. Anteriormente habíamos tenido la oportunidad de venir indagando temáticas que tienen relación a la misma, pero con este proceso que estamos realizando, pues la idea es ir fortaleciendo todo lo que vamos haciendo y sobre todo encontrar nuevas estrategias y alternativas para aplicar dentro de aula. Considero realmente importante que nosotros seamos actores de este proceso adaptativo con nuestros padres de familia, estudiantes, a fin de que todo lo que se realice de una forma que motive a que el proceso tenga ese fortalecimiento adecuado, pues si no sea visto como que con una traba para continuar nuestros estudios.
En lo que es régimen sierra, pues ya tuvimos la oportunidad de hacer un primer proceso de intervención o de clase y ahora pues ya con el debido proceso de inducción y con la nueva oportunidad ya de hacer las cosas de una manera diferente y no así tan esporádico como fue o tan brusco como fue hace un tiempo, pues ahora sí considero que el cambio es realmente representativo. Mientras que pues en lo que es régimen costa pues ya se nos ha dado la oportunidad de trabajar de una forma realmente diferente. Empezamos. Hablamos de un proceso de educación virtual y nos enfocamos a los siguientes aspectos. La enseñanza representa un reto a la hora de encontrar nuevas dinámicas y formas de transmitir nuestro conocimiento a otros. Sobre todo en tiempos donde la información es casi que inmediata y nuestras dinámicas de socialización han cambiado. Como menciona esta palabra, pues para nosotros sí representa un reto este proceso de conocimiento en torno a la educación virtual porque nos ha tocado implementar un número variado de herramientas que nos permitan llegar a nuestro estudiante. Se considera que uno de los inconvenientes que se podrían dar dentro de la educación virtual es que de pronto uno de nuestros niños o de nuestros adolescentes no tengan esta capacidad de concentración como para permanecer en un aula de clases y que ello podría ser visto como un obstáculo para que se dé un buen proceso. Pero depende de las estrategias, de las dinámicas y de todo lo que yo pueda aplicar dentro de mi aula para que este proceso tenga un rumbo totalmente diferente. Es decir, que yo estoy motivado a que toda la información que tenga que transmitir a mis estudiantes sea asimilada de la mejor manera en cuanto a la necesidad de cada uno de los educandos. Es por ello que el hecho de buscar dinámicas, estrategias y metodologías van a depender de todo lo que yo haga como proceso autoevaluativo personal y dentro del salón de clases para que pueda ser aplicado y de esta manera pues yo pueda ayudar a mis estudiantes. Otro punto a considerar es que la educación virtual es uno de los nuevos métodos de enseñanza en la actualidad, mismo que enseña bajo la utilización de tecnologías y demuestra que educar pues se puede hacer desde diferentes tipos de procesos, eliminando barreras, distancias y, por qué no, tiempo. Al hablar de que es un método de enseñanza aplicable al 100% en la actualidad, no es que no se haya aplicado anteriormente. Cuando menciona esta parte nos hace énfasis a que de pronto nosotros dentro de nuestro ámbito educativo, pues que estábamos en algo presencial y tradicional, ha cambiado por completo esta situación de cada proceso de enseñanza, entonces por eso lo mencionamos como que una parte actualizada. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que herramientas tecnológicas hemos utilizado, ya que las TICs han sido uno de nuestros acompañantes principales de nuestras clases, con la diferencia pues que en estas circunstancias anteriores eran una herramienta, era un complemento, era algo que simplemente reforzaba mi temática de clase, pero no era como que el punto clave o el punto principal para que yo diga, si no tengo esta herramienta no puedo trabajar. Entonces, en ese sentido, se enfoca a un proceso actualizado y, ¿por qué no? En verdad, elimina barreras, distancia y tiempo. El inconveniente que surge en este momento para nosotros dentro de este ámbito es con aquellos estudiantes que no cuentan con un acceso a la tecnología o acceso de Internet y nos pone un limitante. En ese sentido, sí tenemos limitantes, pero por otro lado, pues analizamos que con quienes podemos trabajar, que es la mayoría de nuestros estudiantes, podemos hacer un proceso 100% positivo en cuanto a su enseñanza-aprendizaje. Pero, ¿qué hacemos
con los estudiantes que no tienen la oportunidad de tener acceso a las tecnologías o que no tienen internet. Realmente es algo preocupante, pero ya va más allá de los procesos que nosotros tengamos de cómo llegar a nuestros chicos. En lo que corresponde a nuestro campo educativo, sabemos que somos portadores de estas fichas de aprendizaje dependiendo del lugar donde vivan nuestros niños y que a nivel de régimen, a nivel de gobierno, se han implementado otras herramientas como para poder continuar con la educación, como por ejemplo programas de radio, programas de televisión, que no cumplen el mismo rol, pero que de alguna manera permiten llegar a nuestros estudiantes. Entonces, para nosotros, el hecho de eliminar ciertas barreras con aquellos que sí podemos trabajar es algo realmente fortalecedor. ¿Por qué? Porque nos permite cumplir con lo que ya estaba establecido dentro de este año lectivo. Hubiese sido fácil de pronto negarse por completo a un proceso educativo y no arriesgarnos a la virtualidad. Pero sin embargo, nos arriesgamos a la virtualidad, al cambio, a muchas situaciones de inestabilidad, si se podría decir en su momento, pero que cada una de ellas ha sido superadas porque a medida de que pasa el tiempo, pues hemos tenido la oportunidad de irnos formando, de irnos preparando y de irnos capacitando para dar lo mejor de nosotros. Debemos ser conscientes en este punto también de que este cambio no generó de pronto inestabilidad solo en quienes son docentes, sino también en quienes son parte de este proceso, como nuestros estudiantes y padres de familia que en su momento no sabían de qué manera actuar. Entonces, todo esto hace que yo de alguna manera quiera conocer cuál es esta nueva forma de trabajar, cuál es esta nueva forma educativa, cuál es este proceso que me va a permitir ser un docente que busca ir más allá de lo que sabe, ir constantemente en un proceso de fortalecimiento y con ello dar lo mejor de sí. Para que nosotros logremos trabajar en cuanto a la temática, vamos a partir de conceptos básicos y de esta manera pues ir introduciéndonos a la temática. ¿Qué es la educación virtual? Esta educación virtual también es conocida como enseñanza en línea, misma que hace referencia al desarrollo de una dinámica de enseñanza-aprendizaje que se lo realiza de modo virtual. Es decir, un formato educativo donde los estudiantes y docentes pueden interactuar desde diferentes espacios presenciales. Yo estoy en mi espacio, estoy en mi entorno, pero el hecho de no estar con mi estudiante en el mismo espacio físico no me impide que yo pueda cumplir con mi proceso educativo. Este método de enseñanza en línea requiere de un sinnúmero de estrategias, de dinámicas, como para que el estudiante pueda comprender la temática. Si nosotros nos limitamos a un solo proceso, a una sola herramienta, a una sola estrategia, lamentablemente estamos estancando el proceso educativo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando de una manera mecánica y sé que mi estudiante de pronto no está asimilando conocimientos, mientras que si yo voy innovando todos los días y voy buscando estas dinámicas de aprendizaje de una manera alternativa, me permite llegar a mi estudiante y de esa manera pues que él comprenda su proceso educativo. Considero yo que una de las ventajas que nos da el proceso de educación virtual es que constantemente nos permite buscar herramientas tecnológicas que puedan complementar nuestra típica rutinaria planificación curricular. ¿Por qué lo menciono de este modo? Es porque a veces nosotros ya tenemos como que preestablecido lo que vamos a hacer en el aula, cómo lo vamos a trabajar, nos apoyábamos de las TICs, como les decía, o llevábamos material en concreto, o llevábamos carteles, etcétera. Y ese era como que nuestro refuerzo para poder dar nuestra clase. Pero ahora pues tenemos un sinnúmero de estrategias, de herramientas que nos permiten ir más allá. A veces una determinada temática que nosotros tengamos en clase la podemos reforzar con varias herramientas que yo puedo ir adquiriendo en mi proceso educativo. Pero para que yo haga esto,
tengo que prepararme y saber que puedo rendir en el cumplimiento de lo que voy a impartir dentro de mis clases. Ahora, ¿cómo se aborda esta educación virtual? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Como les mencionaba anteriormente, pues nuestro apoyo, así como que muy puntual, muy centrado, son las TICs, que es algo pues que no es 100% novedoso para nosotros porque ya lo hemos utilizado, ya lo hemos aplicado y lo que ahora hacemos es simplemente buscar estrategias y herramientas. Como nos menciona, ya que el uso de estas herramientas que ofrece el Internet y nuevas tecnologías proporciona ambientes educativos adecuados y de alta calidad. Tenemos nuestras TICs al alcance de cada uno de nosotros, tenemos el Internet, tenemos la oportunidad de navegar, de descubrir, de conocer, ¿verdad? Y la oportunidad de ir buscando nuevas estrategias y herramientas que de alguna u otra manera pues hagan un proceso educativo totalmente adecuado. Se podría mencionar que dentro del proceso educativo virtual el estudiante es protagonista porque nosotros le enseñamos a que puede buscar un sinnúmero de alternativas para lograr un objetivo en cuanto a su proceso de formación. Entonces, con esto no limitamos el campo educativo, sino que constantemente lo fortalecemos para que haya una asimilación concreta, puntual y sobre todo muy productiva para nuestros estudiantes. Ahora, es importante tener en cuenta que la educación virtual se relaciona con la educación a distancia, misma que nace a raíz de la necesidad de cobertura en cuanto a la calidad educativa. A las personas que bien sea por distancia, por tiempo, no pueden desplazarse hacia un centro de formación física. Se podría decir que cuando nosotros mencionamos esta partecita, pues en una primera instancia cubría este espacio a aquellas personas que por trabajo, que por tiempo, que por distancia o que por situaciones ajenas a lo que nosotros conocemos se adaptaban a estos procesos educativos, ¿ya? O aquellas personas que buscaban un proceso de formación superior que por no tener una especialidad en su país se veían expuestos a buscar en otro lado y por ende ya pasaban por este proceso de educación virtual, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, pues tenemos un sinnúmero de ventajas que nos permiten abordar nuestra cobertura en cuanto al proceso educativo. Por otro lado, también menciona que la educación virtual complementa a este tipo de modalidad académica, ya que mejora dinámicas de formación de los estudiantes y ofrece mayor apoyo a los docentes para el desarrollo y seguimiento académico de cada uno de los alumnos que tiene a su cargo. Yo podría decir que de pronto el proceso de educación virtual me genera ciertas limitantes porque no sé cómo brindar este proceso de acompañamiento o no sé cómo distribuir mi tiempo o no sé de qué manera voy a dar este seguimiento académico que requiere mi estudiante. Cuando yo me planteo la necesidad de dar este acompañamiento y seguimiento a mi estudiante, realmente todo va a partir de un proceso organizativo. O sea, yo no puedo decir que el hecho de estar trabajando de modo virtual me va a limitar que yo dé este tipo de acompañamiento y seguimiento. No, no me voy a limitar. ¿Y por qué no me voy a limitar? Porque pese a no tener una estructura física donde yo constantemente pueda evaluar los avances de mi estudiante, tengo un espacio digital que me permite establecer un horario adicional donde yo pueda compartir incluso un proceso de acompañamiento personal con mi estudiante y de esta manera ir identificando su necesidad y de ir brindando aportes que él requiere dentro de su proceso educativo. No tenemos, si por así decirlo, un distributivo, portafolio o espacio donde me diga voy a ir anexando las fichas que estoy trabajando. Pero tengo una carpeta digital que me permite igual ir guardando todas las evidencias del proceso realizado, fichas aplicadas, etcétera, que me permitan igual brindar el mismo proceso de acompañamiento y de esta manera no me limita.
Cuando yo digo que ofrezco un mayor apoyo como docente en cuanto al seguimiento académico, es porque yo tengo a mi estudiante dentro del aula compartiendo una clase virtual con todos sus compañeros, pero el hecho de que yo defina y pueda establecer un tiempo adicional con él me permite dar este tipo de procesos de acompañamiento. Y es importante, ¿por qué? Porque yo le demuestro a mi estudiante que realmente me interesa todo aquello que a él de alguna manera lo inquieta. Y eso es lo que yo tengo que hacer, transmitir que de alguna manera no se siente solo dentro de su clase, dentro de su formación, sino que cuenta con alguien que constantemente va a reforzar su proceso de aprendizaje. La educación debe propiciar que cada persona, según sus tradiciones, convicciones y pleno respeto de su pluralismo, eleve su pensamiento para buscar la superación de sí mismo. Para ello, se requiere un proceso educativo que se va a dar durante toda la vida y que ayude a la persona a conocerse a sí mismo, a su ambiente, desarrollando atributos de capacidad, de razonamiento, de juicio, acción y que estos se puedan desempeñar dentro de un ámbito social, dentro de un ámbito de comunidad y sobre todo de su trabajo. Esto puede lograrse siempre y cuando se dé un desarrollo en cuanto a sus habilidades y que éstas se enfoquen específicamente en aprender, conocer, en hacer y en convivir como comunidad o familia. ¿A qué nos invita esto? A que nosotros hagamos conciencia que este campo educativo, que este proceso de aprendizaje, no solo es el estudiante, el padre de familia. No. ¿Y por qué menciono que no solo es esto como estudiante y padre de familia? Porque son ellos los que están en casa, ¿verdad? Este proceso es de comunidad. Este proceso involucra docentes, estudiantes, padres de familia, autoridades, porque yo requiero de todo un proceso organizativo para poder dar lo mejor. Si yo quiero desarrollar habilidades, si yo quiero que mi estudiante identifique y reconozca de todo lo que es capaz, es importante que empecemos a trabajar como un equipo. Un equipo que permita que desde varias estrategias, varias funciones y varios procesos yo pueda ir reconociendo cuáles son esas habilidades que tengo en mi estudiante y las mismas que me permitan llegar al propósito que quiero cumplir en él. Resulta que este tiempo que nos ha dado la oportunidad de trabajar con proyectos, ¿verdad? Nos lleva a que nosotros interdisciplinariamente podamos identificar incluso necesidades, habilidades, destrezas y generemos un sinnúmero de cambios en cuanto a pensamientos de nuestros estudiantes. A veces podemos decir que hay poco interés de los estudiantes, que de pronto los padres de familia no colaboran y que no sabemos qué hacer y que pese a que están en la casa no se conectan y que pese a que están en la casa no prenden la cámara o que incumplen tareas, pero todos esos indicadores que acabo de mencionar van a depender específicamente de qué hago yo, cómo es mi actuar en cuanto a docencia en ese sentido. ¿Qué estoy haciendo para motivar a mi estudiante a que no haga este tipo de situaciones? ¿Cómo hago yo para motivar a mi estudiante para que él vea que se siente realmente bien en un proceso de clases? ¿Cómo hago yo para acompañar estos procesos educativos? Para ello necesito trabajar con esta comunidad que de alguna manera me dé herramientas, estrategias o que respalden mi proceso educativo y poder acompañar a mi estudiante. Resulta que conmigo puede apagar la cámara y que no hay mucha participación de clase, pero que con la docente de cultura física hay otra participación. Entonces, si yo no me respaldo, si yo no me reúno, si yo no hago un proceso autoevaluativo, si yo actúo como una forma independiente de que sé que voy a salir adelante dentro de mi clase, estoy limitando a que incluso hasta mi estudiante aprenda. Entonces es momento de compartir. Es momento de cambiar por completo este pensamiento de que de alguna manera buscaba trabajar
simplemente mi área y ya, sino que más bien de irnos interrelacionando unos a otros y de esta manera fortalecer estos procesos, sobre todo encaminados a ciertas habilidades y destrezas que cada uno de nuestros estudiantes han ido descubriendo durante este proceso. Ventajas y desventajas en la educación virtual. Como todo tipo de formación, la educación virtual pues tiene sus ventajas y desventajas que a la hora de aplicarse pues de pronto generen un cambio, ¿no? En nuestro pensamiento, que de pronto generen dudas, incertidumbres, que de pronto generen frustraciones y que no nos permitan continuar con el proceso. Pero vamos a ver de qué manera pueden ir siendo solventadas esas desventajas. Para ello vamos a ir analizando pues cuáles han sido las ventajas que nos da el proceso y después viendo ciertas desventajas que si podemos darnos cuenta, más énfasis tienen las ventajas que las desventajas. En cuanto a las ventajas, es que podemos admitir el acceso a la información de manera inmediata. Yo tengo a la mano todo tipo de herramientas como para poder solventar incluso dudas que se presenten en el momento con mi estudiante. Resulta que ya tengo mi temática establecida, ya tengo la herramienta de trabajo, ya tengo todo lo que voy a realizar. Pero surge en el momento algo tan inesperado que de pronto necesite que yo vaya más allá de lo que ya tenía establecido. Entonces, como tengo la oportunidad de trabajar dentro de este proceso virtual, yo puedo crear un ambiente de actividad, ¿ya? Y mientras creo este ambiente de actividad, busco aquello que salió o surge en el momento y yo no me tenga que quedar callado como docente, sino que pueda responder a la duda o a la necesidad que salió, ¿ya? Entonces, esa puede ser considerada como una de las ventajas que nosotros tenemos al momento de trabajar. Otro proceso a considerar en las ventajas es que se ofrece flexibilidad en cuanto al manejo del tiempo, hora de estudio y lugar desde donde se puede hacer la conexión. Este punto de flexibilidad sobre el tiempo tiene que ser bien establecido. Nosotros debemos dejar las reglas claras, normas claras. ¿En qué sentido? El tiempo de tarea es este. El tiempo de preguntas es este. El tiempo de que de pronto podamos reunirnos para hacer un proceso de refuerzo va a ser el siguiente. Si yo dejo claros estos procesos, sé que mis estudiantes se van a ir acoplando poco a poco a aquello que yo desde un inicio que estoy dando clases, pues he dejado establecido. Recordemos también que estos procesos de flexibilidad se enfocan directamente a aquellos estudiantes con necesidades educativas donde la flexibilidad cambia por completo su conceptualización y yo sé que este campo pues se va a dirigir a otra situación en cuanto a la necesidad que tiene mi estudiante. Pero en aquellos que no tienen ese tipo de necesidad, pues yo voy a dejar claro hasta dónde es esta parte flexible, a qué se refiere esta parte flexible para evitar ciertos inconvenientes o malos entendidos dentro del proceso educativo. Ofrece autonomía sobre el proceso de aprendizaje. ¿Por qué ofrece autonomía? Porque yo sé que voy a ir logrando que se dé el despertar de muchas situaciones con los estudiantes que anteriormente tenían limitantes en este proceso. Qué bonito es que nosotros hoy en día estemos trabajando con niños pequeños y que estos niños pequeños ya vean que el computador, la tablet, el celular no sirve solo para escuchar música, para jugar, sino que también es mi herramienta de trabajo. Hemos logrado que niños pequeños ya enciendan, apaguen, compartan pantalla, impriman, comiencen a tipear, ¿verdad? Desde pequeñitos. Incluso ya bonito escucharlos y me gusta cuando me dicen, profe, ya puedo escanear mi tarea y la puedo subir. Entonces, el sinnúmero de procesos que nosotros estamos logrando dentro de la educación virtual, pues generan algo realmente gratificante, no solo para el estudiante y para la familia, sino también para nosotros como docentes. Pero ¿de qué va a depender esto? Va a depender de cómo nosotros vayamos logrando que ellos asimilen todo lo que queremos hacer y que sea receptado de una manera correcta.
Tenemos más ventajas como el hecho de actualizarnos, como el hecho de tener herramientas tecnológicas diferentes en cada momento, como el hecho de, por ejemplo, minimizar ciertos tiempos de trabajo, porque si aprendemos a ser organizados dentro de este ámbito, créanme que la carga que se asimila o que se piensa que tenemos dentro de este campo va a ir desapareciendo poco a poco, pero para eso necesitamos mucha organización. Cuando mencionamos las desventajas, se hace referencia a que si el estudiante tiene un proceso de aprendizaje donde se facilita con el acompañamiento presencial y posee problemas de concentración, pues tal vez este tipo de educación no sea tan factible para él. Pero yo considero que este tipo de desventaja la podríamos trabajar siempre y cuando nosotros busquemos y generemos un ambiente de estabilidad a nivel de proceso educativo para mi estudiante. Si yo ya sé que mi estudiante tiene problemas de concentración, realmente o algún otro tipo de necesidad va a depender de lo que yo genere en el aula para que este estudiante sea capaz de, pese a ese problema de concentración o de pronto alguna necesidad, él pueda irse acoplando a mi proceso educativo. De verdad que va a hacer que sea yo la que busque la estrategia, la herramienta, que sea yo la que genere un ambiente totalmente estable como para que él pueda trabajar en ese proceso educativo. Otra desventaja sería que dado a la educación virtual, pues, y siendo conocedores que nuestro principal conector pues es el Internet, la ubicación geográfica juega un papel importante, ya que en muchos países, o hablando a nivel propio de nosotros, pues sí tenemos limitantes en conexiones de Internet, entonces esto sí va a ser un poquito delicado. Y en cuanto a aquellas personas que buscan un proceso de especialización ya profesional, el hecho de estudiar en otro lado a veces hace que estos títulos no sean reconocidos y bueno, son limitantes que sí se consideran una desventaja al momento de estudiar con este tipo de procesos online. La educación y la virtualidad se complementan en la medida en que la educación goza de las posibilidades de la creatividad en cuanto a lo virtual, mismo que nos permite mejorar diversos procesos y accionarios que se encaminan a la enseñanza y al aprendizaje. Mientras que a nosotros la virtualidad nos funciona como un sistema que beneficia la metodología en cuanto al trabajo, en cuanto a la comunicación, también se considera necesario que nosotros trabajemos puntualmente en casos habituales, ¿verdad? En casos habituales en los que busquemos una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Pues que nosotros podamos sobrepasar los límites en cuanto a los procesos de información o en cuanto a los procesos educativos. Es decir, que si de pronto dentro de este proceso virtual se genera algún limitante, pues va a depender realmente de mí que yo supere este limitante o que yo me quiera quedar en este limitante. Resulta que en un determinado momento sí se dan muchas situaciones de frustración, de estrés, de inestabilidad y que incluso pues ya uno quiere decir no puedo más o decir que de pronto nuestra carga horaria se vuelve un poquito más estresante o que de pronto yo veo como que estoy teniendo más problemas en cuanto a conexión, entonces sí suele generar situaciones de frustración. Pero yo debo recordar que no todos los días van a ser iguales, que no todas las conexiones van a ser iguales. Y un punto muy, pero muy importante es que nosotros transmitimos. Así yo esté trabajando por medio de una pantalla y esté con un grupo de niños detrás de la misma, si yo estoy con un proceso de inestabilidad, créanme que todo eso se asimila. ¿Qué pasa cuando un estudiante dice, profe, ¿qué le pasa? O profe está molesta, o profe ha sido un mal día. Entonces yo no puedo llegar con estos limitantes y frustraciones al aula, sino que más bien hacer que todos ellos se vayan de lado y que constantemente yo pueda cambiar
Todo esto que de alguna manera ha generado inestabilidad y que yo cambie todo aquello rutinario por algo creativo, por algo que sí me da la herramienta, porque no es que nos está limitando. Este proceso educativo nos da para buscar muchas cosas y es importante que ustedes recuerden constantemente que el proceso de autoevaluación va a generar que cada uno de ustedes haga el proceso educativo de manera correcta. Si nosotros no autoevaluamos nuestro proceso educativo, realmente vamos a tener situaciones limitantes que en determinado momento sí inestabilizan nuestro proceso. Y la idea no es esa, sino que nosotros podamos compartir de la manera correcta. ¿Por qué mencionamos que es una nueva forma de educar? Porque el aprendizaje en línea no elimina otros tipos de enseñanza, ni debería anularlos, pues este más bien se integra a múltiples estilos de aprendizaje que puede tener un estudiante. ¿Ven cómo vamos respondiendo de pronto cada interrogante que se dé dentro de este proceso? No tenemos por qué dejar lo que hemos estado habitualmente acostumbrados a dar en aula. Lo que estamos haciendo es acoplar al proceso y buscar nuevas herramientas, estrategias o alternativas que me permitan complementar el proceso educativo de mi estudiante. No es que yo lo estoy haciendo olvidándome de lo que yo estaba queriendo lograr en mis niños. No, no, no. Más bien estoy fortaleciendo, por así decirlo, a mi proceso educativo y de esa manera estoy dando una respuesta adecuada, oportuna a todo aquello que el estudiante necesita. De esta manera se puede apuntar a un aprendizaje global, un aprendizaje en el que cada estudiante alcanza sus metas a su propio ritmo y a su forma de aprender. Nuestra palabra clave, alcanzar metas, respetando su ritmo, su forma de aprender, su espacio. Cuando yo hablo de un aprendizaje global es cuando me permito trabajar de manera interdisciplinaria con mis compañeros, cuando yo me permito organizar reuniones de área, reuniones de nivel y voy identificando necesidades de mi estudiante, necesidades propias y de pronto voy trabajando en aquellas situaciones o debilidades que no las quiero reconocer, pero que sí son necesarias. De pronto estoy compartiendo material, información que ayudan y fortalecen mi proceso de aprendizaje. Pero para esto pues tengo que tener una mentalidad totalmente abierta y dispuesta a que ya no trabajo solo en lo que a mí me corresponde como docente de grado o en lo que a mí me corresponde como docente de área, sino que estoy buscando un aprendizaje integrativo, global, como lo menciono aquí, para que yo pueda cumplir con la necesidad de mi estudiante. Recordemos que aquí, pues nuestro propósito, nuestra meta son ellos, los chicos, los niños que realmente constantemente necesitan de nosotros e incluso ven en nosotros esa necesidad de continuar. La enseñanza en línea es hoy en día un estilo de educación común, más común, y podemos hacer uso de este para acercarnos a nuestros estudiantes y atender sus necesidades. ¿Quién dice que el hecho de estar estudiando virtualmente limita un acercamiento? No limita realmente un acercamiento, lo limita cuando yo quiero que sea limitado, lo limita cuando yo no quiero apoyar el proceso educativo, lo limita cuando yo digo no puedo hacer nada porque no estoy con el estudiante presencialmente, en ese momento lo limita, pero si somos predispuestos a los cambios que se han generado, realmente no lo voy a ver como un limitante, sino más bien como un proceso que me va a permitir cambiar por completo el comportamiento que estoy ejerciendo hoy en día. Por favor, me ayudan con los micrófonos. Hay un micrófono activo. Como les mencionaba, pues nos enfocamos en nuestros estudiantes y en atender sus necesidades en cuanto a todo aquello que tengamos la oportunidad de identificar. Por otro lado, también nos direccionamos a que no hay que cerrarse en la posibilidad de aprender. O sea,
Por favor, tengo un micrófono encendido. Fer, no sé si me puedes ayudar. Ya le vemos, ma, pero regálame un ratito. Listo, gracias. Entonces, este estilo de educación, pues cuando dice que es más común hoy en día, es porque ya no se ha hecho como que algo ajeno, como que algo nuevo, como que, ay, no, tengo miedo. Entonces, no, ahora sí ya se ha hecho parte de nosotros. Y qué bonito sería de que pese a que se diera un cambio todo lo que estamos viviendo y digamos que ya mañana volveríamos a la total normalidad como muchos esperan, nosotros no dejemos de lado este proceso educativo, sino más bien nosotros sigamos fortaleciendo nuestro proceso. ¿Y saben cuándo nosotros realmente llegamos a comprender la importancia de este proceso educativo? Cuando tenemos la oportunidad de vivir uno. Qué sé yo, los invito a tomar una formación, por así decirlo. Y yo comienzo a generar miedo de que cómo será estudiar a distancia o cómo será estudiar esto y quién será mi acompañante y quién será mi tutor. Bueno, pienso que cuando nosotros logramos vivir esta experiencia, comprendemos, asimilamos y comenzamos a disfrutar de este proceso, porque créanme que realmente se disfruta. Por último, menciona que no hay que cerrarse a la posibilidad de aprender, sino que al contrario es importante que conozcamos pues nuevas dinámicas, eh, todas aquellas que se mueven o se involucran dentro de este proceso para ofrecer o recibir un conocimiento. No es un limitante. Realmente este proceso de conexión no es un limitante. Nosotros tenemos un tiempo determinado para este webinar, estamos aprendiendo, estamos viendo o reconociendo que de pronto esos miedos o temores están ahí, pero porque realmente de alguna manera somos nosotros quienes nos hemos limitado, pero que tenemos la oportunidad de realmente reconocer y darle importancia a este nuevo método educativo, que realmente, como menciono, pues ya no es tan nuevo, porque se está haciendo parte de nosotros. El aprendizaje en ambientes virtuales es el resultado de un proceso, tal y como lo valoramos desde una perspectiva humanista, en el cual el alumno construye su aprendizaje. También es un producto realizado a partir de la práctica, como puede ser el trabajo que nosotros realizábamos anteriormente en los simuladores, etcétera. Y evidentemente, pues nos hacía generar hasta cierto punto un análisis crítico. Pero ahora pues nos damos cuenta que de la misma forma en la que presencialmente nosotros estudiábamos y podíamos hacer este tipo de análisis y valoraciones educativos, también nos es posible realizar este proceso de análisis educativo dentro de la virtualidad. O sea, no es un limitante. Limitante es cuando nosotros le damos ese sentido, cuando nosotros le damos esa figura. Pero mientras no lo es, ¿por qué? Porque nos ayuda a buscar un sinnúmero de herramientas y estrategias que nos permiten fortalecer nuestro campo educativo, al igual que estar dentro de un salón de clase. Así que realmente el quitarnos esa idea, el poder trabajar de una manera diferente, pues va a corresponder netamente de nosotros y de todo aquello que brindemos para dar un buen acompañamiento educativo. Fer. Muchísimas gracias, Mafe. Sin duda un tema muy interesante que cada uno de nuestros docentes tiene que aprender diariamente. En esta nueva realidad que estamos viviendo es muy importante que el docente cumpla con su rol, pero más que como docente, como amigo, como acompañante de su estudiante. Esperamos que esta capacitación les haya gustado a cada uno de ustedes. Para que sigan aprendiendo más, les invitamos el día viernes a las 6 de la tarde. De la misma forma, María Fernanda Arce va a estar aquí con más información, con más conocimiento para cada uno de ustedes. No pueden perderse los siguientes 2 encuentros virtuales que aún nos faltan con Maffer para que sigan convirtiéndose en unos docentes del siglo XXI y sean unos expertos en educación online. Les agradecemos a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Que tengan una excelente noche y les invitamos a que nos acompañen el día viernes a las 6 de la tarde para seguir compartiendo con María Fernanda mucho más conocimiento.
Muchísimas gracias con todos, que tengan una muy buena noche. Gracias, Mafer. Buenas noches con todos, un abrazo, nos vemos el viernes. Chao, Fer. Muchas gracias, María. Chao, Gracias. gracias. Una buena noche. Igualmente. Muchas gracias por la información. Hasta luego. Hasta luego.